Rocafuerte Seguros, su seguridad es nuestro éxito. Hyundai Total, tu auto bien, siempre. Banco del Pacífico, un banco para todos. Es bueno comer atún, mejor cuando es real. Seguro Sucre, la certeza de un futuro tranquilo. Desconéctate para conectarte. Un aporte al buen vivir. UES. Presentan su programa Es de Justicia. Muy buenos días y bienvenidos a Es de Justicia. Cuando una persona ejecuta una determinada labor productiva, se la recompensa con un salario, es decir, un valor que se establece dentro del ámbito laboral a la actividad realizada. La relación de trabajo entre quien ofrece empleo y el trabajador está condicionada y respaldada por diferentes leyes y convenios. Hoy en el Ecuador se está debatiendo en diferentes sectores las reformas que presenta el proyecto Código Orgánico de Relaciones Laborales, la cual está compuesta por 3 ejes de interés, tanto para trabajadores como para sus empleadores. Nuestro invitado para el programa de hoy, el doctor Felipe Mantilla Huerta, ex ministro de Estado. El conversatorio estará a cargo, por supuesto, del presidente del Colegio de Abogados del Guayas, abogado Jimmy Salazar, y la doctora Pamela Martínez, con quienes volveremos luego de los mensajes de nuestros auspiciantes. Ya volvemos. Al regresar, se fortalecen los trabajadores porque consiguen ganando un interés mucho mayor que lo que le da el sistema financiero y todo el mundo está en santa paz. Esa emoción, cada vez que llegamos al lugar donde más nos gusta estar, también la siente un Hyundai cuando vuelve a su casa. Solo en los talleres Hyundai conocen bien a tu auto y saben cómo tratarlo. Hyundai Total, tu auto bien, siempre. Hoy es tu día, el primer paso para cumplir tus metas. Ingeniería biónica, ingeniería ambiental, biotecnología, una maestría o un posgrado. Ven al Pacífico y da el primer paso. Ahora Préstamo Estudios es de Banco del Pacífico. Solicítalo hoy. Estudiar te hace grande. Si tú creces, todo el país crece y juntos hacemos un país de gigantes. Banco del Pacífico, un banco para todos. Es bueno dedicarle tiempo a tu familia. Mejor cuando también tienes tiempo para ti. Práctico, sano, delicioso. Atún Real hace mejor cada momento. Es bueno comer atún. Mejor cuando es real. ¡Ey, desconéctense! ¡Ey, desconéctense! ¡Ey, chicos, desconéctense! Desconéctate para conectarte. Un aporte al buen vivir. UES. Es de Justicia. Muy buenos días, un fuerte abrazo a la distancia a todos los compañeros abogados y abogadas que domingo a domingo nos sintonizan. Un especial saludo a la ciudadanía toda y a ese televidente que desde Bolivia nos envía un saludo a nuestro Facebook de Es de Justicia. Hoy tenemos como tema central
la revisión del primer eje del proyecto de Código Orgánico de Relaciones Laborales, mecanismos que dinamizan las relaciones laborales. Para tal efecto, he invitado al doctor Felipe Mantilla Huerta, exministro de Estado en varias carteras de gobierno. Bienvenido, Felipe, a este programa Es de Justicia. Gracias, Jimmy y Pamela. Es un inmenso honor estar con ustedes en este programa. En primer lugar, mis felicitaciones por la labor que están haciendo por el Colegio de Abogados. Antes de empezar el tema, yo quisiera hacer una acotación a uno de los primeros ejes. Primero, felicitando al ministro Marc Carrasco, que va a cambiar la denominación de relaciones laborales a Código de Trabajo, que me parece excelente mantener ese criterio de Código de Trabajo y de recursos humanos. En segundo lugar, dentro del tema más debatido está el tema de la mensualización de los décimos, tanto del 13º y del 14º sueldo. En este punto yo tengo una propuesta que le he manifestado ya en varios foros, de que si hay problemas en cuanto a la resolución de aceptar el pago mensualizado por parte de los servidores públicos, bien puede el gobierno depositarles mensualmente a los servidores públicos en el Banco del 10. Y el Banco del 10 administra ese dinero y se lo entregará anualmente a cada uno de los trabajadores, con lo cual se fortalece el banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, se fortalecen los trabajadores porque consiguen ganando un interés mucho mayor que lo que le da el sistema financiero y todo el mundo está en santa paz y están contentos con una disposición que cambia radicalmente el proceso en las relaciones laborales. Felipe, entrando ya en materia, en este proyecto del nuevo Código Orgánico Laboral se ha presentado pues este proyecto diciéndose que se va a pagar al trabajador las utilidades, pero con acciones. ¿Cuál es su opinión al respecto sobre este tema en particular? Mira, es un proyecto novedoso. No se le pagan totalmente las utilidades, sino una parte de las utilidades, siempre que el trabajador esté de acuerdo en recibir como compensación acciones de la empresa. ¿Qué es lo que se trata de hacer con esto? Aquí sí quiero estar claro. Trata de identificar al trabajador con la empresa, al hacerlos accionistas de la empresa. Voy a trabajar yo, trabajador, con mayor gusto. Voy a generar más utilidades, voy a ser más eficiente en mi labor y estoy relacionado en el cumplimiento de lo que manifiesta el Código de Trabajo y lo que requiere el país en el cambio de la matriz productiva. En ese sentido yo veo beneficioso el sistema. Un sistema que no es novedoso en nuestro país, pero ya Alemania, antes de la Segunda Guerra Mundial, y sigue teniendo la participación de los trabajadores en los grupos empresariales tan fuertes como es Volkswagen, grupos empresariales industriales en ese sentido, y ha fortalecido al trabajador en el proceso de obtener mayor tipo de ganancia y mayor identificación con la empresa. Bueno, para cierto grupo de trabajadores resultaría atractivo, ya que se convertirían en dueños de la parte accionaria de la empresa. Pero uno de los inconvenientes que se ha venido discutiendo, y lo pongo como análisis en este conversatorio, es que su participación es minoritaria y no tendrían una real presencia en la toma de decisiones, que quedaría para aquellos accionistas mayoritarios donde, como tienen más acciones, tienen más votos, ¿no? Sí, algunas personas han opinado sobre este tema en particular y han llegado pues, a conclusiones de que aquí se va a beneficiar, se va a perjudicar primero al trabajador y que se va a beneficiar a ciertos empresarios. Primero, esto es un aspecto de conjunto, el acuerdo entre trabajadores y empresarios. No todas las empresas privadas generan utilidades. Es un número muy poca de empresas que generan utilidades. Primero tienen que estar pagando el salario digno a los trabajadores y posteriormente eso, el reparto de utilidades. Si un trabajador tiene con la empresa a llegar a un acuerdo que parte de esa utilidad, no es la totalidad, parte de esa utilidad la reciba en acciones, en primer momento, como es novedoso, nos va a parecer extraño a nosotros que recibo papeles en vez de dinero. ¿Pero qué pasa con empresas? Y te pongo porque las empresas, grandes empresas, inclusive las instituciones financieras, ya no recurren a la banca extranjera, recurren a los usuarios, a los ciudadanos a vender sus acciones. ¿Qué pasa si aquellos bonos que se entregan por utilidades van al mercado de valores? Tú ya me has dicho muy bien, va a bajar el precio de las acciones. Pero eso en el caso que sea una empresa que no tenga una proyección. Pues si yo tengo parte de las acciones de una empresa
que tiene una proyección de un crecimiento anual, esas acciones no van a bajar. Esas acciones van a ir creciendo. Y al crecer las acciones, va a crecer la potestad del poder adquisitivo que tiene el trabajador en esas acciones que no se le ha gastado. Y al venderla mediante el mercado de valores, va a obtener mayor utilidad. De allí la importancia que en este espacio se concientice, se informe, se oriente al trabajador, porque si bien es cierto, la propuesta es interesante, pero si va sin ningún análisis responsable, orientador, pueden caer los trabajadores en manos de ciertos empresarios inescrupulosos. O sea, es por eso la importancia de analizarlo. Y también en este primer eje, Felipe, se habla sobre la eliminación del trámite de desahucio. También queremos, para conocimiento de los señores televidentes, saber tu opinión. Sí, hay un concepto, una conceptualización de eliminar el desahucio. Yo estaría de acuerdo en eliminar el visto bueno. Es una propuesta que yo he realizado ya públicamente en ese sentido. Pues se elimina el desahucio como se trata de eliminar la jubilación patronal. ¿Cuál es el concepto de utilizar esto? Es pagarle al trabajador. Estamos hablando del trabajador privado, porque el trabajador público o el servidor público ya no tiene esa relación patronal. Recibe una indemnización al término de su trabajo dentro de la empresa pública o de la institución pública. Entonces, ¿cuál es el concepto en este sentido? Que evitar que el trabajador en un tiempo determinado, tanto en la jubilación como en el despacho, no tenga a ciencia cierta cuál es el dinero que va a determinar. Y esto es indiferente del tiempo de servicio, de la labor que ocupe, sea artesanal, porque a los artesanos ya se va a tratar de ubicar para ganar 13º, 14º, aprendices y artesanos. A los aprendices y artesanos, claro, también, y al trabajador en general. Entonces, vamos a ir a reglas claras en ese sentido. Un trabajador que sin desahucio ha trabajado 5 años, sabe que va, de acuerdo al Código de Trabajo, va a recibir 5 salarios de los que ha estado ganando. Él sabe que al término de eso va a recibir 5 salarios y nadie va a reclamar. Y esto tiene concordancia con lo que se trata de hacer más ágil también los procesos laborales. Los procesos laborales, a pesar de la oralidad en estos procesos, que fueron los primeros que se dieron, siguen siendo eternos. Un proceso laboral para ir a la primera audiencia preliminar no pasa los 20 días que dice el Código de Trabajo. Pasa 1 año, 2 años, y después de ese año que vaya a la audiencia definitiva, sin terminar, y después que sube a la sala, y después de la sala vaya posteriormente a casación, y de casación ir a la Corte Constitucional. Entonces estamos viendo que se hace interminable. Y hay una resolución, ¿verdad?, de la Corte Internacional de Derechos Humanos, que estos casos deben ser totalmente ágiles. Entonces ahí estaríamos haciendo una revolución realmente en el aspecto laboral. Ahora, en el aspecto de investigación que se hizo por el equipo de producción, se dio que este tema, la eliminación del trámite de desahucio, era el de mayor aceptación de la sociedad toda, porque identifican al desahucio como un trámite engorroso, como un trámite burocrático, cuando realmente lo que hay que hacer es que también se empodere el servidor público del servicio que tiene que dar cuando se genera el tema del desahucio. ¿Por qué crees tú, Felipe, esta aceptación masiva de la sociedad toda de esta propuesta, en cambio, versus a lo primero que hemos analizado, que no existe una aceptación considerable en la propuesta del pago de las utilidades vía acciones? Bueno, en primer lugar, porque el Ministerio de Relaciones Laborales, ¿verdad?, y es muy buena tu pregunta, Pamela, ha perdido protagonismo. Ha perdido totalmente protagonismo. Usted va a un inspector de trabajo y el inspector de trabajo no decide absolutamente nada y manda a los jueces de trabajo. Entonces los jueces de trabajo se vienen acumulando el sentido. Cuando yo estuve al fin de la cartera, los inspectores de trabajo tenían decisión de imponer al empresario, ¿verdad?, el cumplimiento de las obligaciones. Hoy no. Entonces dejamos en manos del empresario. Entonces, si están las reglas claras en el sentido del desahucio, sabe que el inspector de trabajo, quien se le va a dar poder, ¿verdad?, el poder dado por el Estado, el poder dado por el Ministerio de Trabajo, nuevo Ministerio de Trabajo, va a sancionar. Es decir, usted tiene que cumplir, y vamos a ser mucho más breve, ¿verdad?, ese engorroso trámite de ir a presentar la denuncia, vaya a notificar al empresario. Hay que ver si el empresario se presenta en la primera notificación, espere la segunda, llega a la tercera, no se presentó, el empresario señaló casillero, váyase usted a la vía
de los juzgados. Entonces eso es un trámite engorroso, perjudicial. Por eso vemos que el trabajador ha aceptado con gusto, ¿verdad?, esta configuración o este cambio en esta matriz de relaciones laborales. ¿Por qué? Porque se va a facilitar el pago de su salario. ¿Y qué es lo que quiere el trabajador cuando termina su relación laboral? Recibir el dinero de manera inmediata, y terminó la relación laboral en buen término. Entonces tratamos de evitar el conflicto que se realiza precisamente cuando hay este andamiaje que se va produciendo cada día más lento, mucho más lento, y el conflicto va creciendo. Sí, efectivamente, a lo largo del programa, casi la mayoría de personas que nos escriben son por temas laborales, y la mayor propuesta que nos dicen o pregunta que nos hacen es: ¿qué sucede con mi proceso que tengo 2, 3 años en los juzgados y no me resuelven? El trabajador lo que quiere es que le resuelvan. Y si en la vía administrativa, podríamos decir, tiene con el inspector tres citaciones, 3 oportunidades para que el patrón no se presente, y no se presenta, se judicializa ese tema, va a las cortes, y en las cortes otro Herodes a Pilato, primera, segunda, tercera, terminamos en la Corte Constitucional en una acción extraordinaria de protección, diciéndoles que se violó, que la Constitución no garantizó el proceso en determinada etapa, y como consecuencia allí quedamos. Y pierde el poder adquisitivo del dinero, porque lo que iba a recibir hoy día lo va a recibir después de 6 años. Ya han crecido las deudas, han crecido los intereses, y solo te sirve para pagar ese mantenimiento del proceso. Felipe, un agradecimiento por haber participado en este programa, y esperamos que no sea la última vez que nos acompaña, pues desde ya lo dejamos comprometido para que esté con nosotros una vez más en este proyecto de informar a la ciudadanía sobre estos temas tan relevantes, tan interesantes para el desarrollo del país. Gracias a ustedes por haberme invitado. Estaré siempre dispuesto a poder colaborar no solamente con ustedes en este sentido, con el Colegio de Abogados, sino con la ciudadanía entera. Es necesario ir socializando los temas y cambiando la mentalidad de todos nuestros ciudadanos. Y ustedes, queridos amigos, no se vayan, que ya regresamos luego de los mensajes de nuestros auspiciantes. Al regresar, lucharon en los tribunales de justicia ecuatorianos para lograr la legalización de sus tierras. Esa emoción, cada vez que llegamos al lugar donde más nos gusta estar, también la siente un Hyundai cuando vuelve a su casa. Solo en los talleres Hyundai conocen bien a tu auto y saben cómo tratarlo. Hyundai Total, tu auto bien, siempre. Banco del Pacífico presenta una noticia gigante que sorprenderá a todos. Hipoteca Triple Plus Pacífico. La mejor tasa desde 7.75% hasta 20 años plazo y hasta 80% de financiamiento. De la mano de un líder, no hay sueños que no se cumplan. Si tú creces, Ecuador crece y juntos hacemos un país de gigantes. Banco del Pacífico, un banco para todos. El delicioso sabor de Sardinas Real tiene 2 caras. La de quienes ya la han probado y la de quienes acaban de probarlas. Por lo deliciosas y nutritivas que son, pruébalas tú también. La nueva cara del sabor es real. We Are Sabor. We Are Sardinas. es de justicia.
Quiero aprovechar para invitarlos a que escriban sus sugerencias, comentarios o aquellos problemas que los están agobiando a info@esdejusticia.net para que el abogado Salazar semana a semana pueda darle solución a los mismos. Ahora, ¿qué les parece si escuchamos el primer mail de esta semana? Abogado Salazar, tengo un juicio laboral desde hace 3 años y tengo ganadas las 2 primeras instancias. A pesar de esto, sigue en revisión. Me dicen que espere porque todavía está en manos de los jueces y no hay resolución. Mi pregunta es, ¿cuánto tiempo más tengo que esperar para que me puedan pagar mi liquidación? Estimado televidente, contestando su pregunta, el vigente Código del Trabajo establece el término de 20 días para que la Corte Provincial resuelva los recursos interpuestos, ya sea apelación, aclaración o ampliación. Si se hubiere dispuesto la práctica de las diligencias, estas deberán darse en el tiempo máximo de 6 días, contado desde la fecha en que fue dispuesta. Este término es improrrogable. En su caso, al parecer los jueces de la sala se han excedido de estos tiempos, por lo que le sugiero que su abogado solicite la revisión de la actuación de los operadores de justicia, quienes pueden ser sancionados con una multa. Si su proceso está en casación, es decir, en la Corte Nacional, la sala tendrá la obligación de despachar el recurso en el término de 90 días, más 1 día por cada 100 fojas. Apreciado abogado Salazar, mi consulta es para una compañera de trabajo que dio a luz hace poco y se encuentra en periodo de lactancia. A ella la iban a despedir hace aproximadamente 1 año, pero no lo hicieron al enterarse que estaba embarazada. ¿A cuánto equivale la indemnización si es despedida? ¿Hasta cuándo ella tiene la cobertura de no ser despedida? Estimada Herminia, mi mayor satisfacción es poder llegar precisamente a ustedes, a los ciudadanos que requieren una orientación profesional y responsable. Contestando su pregunta, la norma actualmente establece que la indemnización por despido a una mujer embarazada es el equivalente a 1 año de remuneración y la protección solo abarca a su estado de embarazo y descanso por maternidad, pero no durante la licencia de lactancia. Es de justicia. Quiero aprovechar para invitarlos a que nos escriban a info@esdejusticia.net, envíenos sus comentarios, sugerencias, los temas que quisieran escuchar y también los problemas que los están agobiando para que el abogado Jimmy Salazar les pueda dar solución. Lamentablemente el tiempo se hizo corto, así que me despido, no sin antes dejarlos en compañía del abogado Jimmy Salazar y el comentario de la semana. Que sigan pasando un excelente domingo. Una de las características de este gobierno es la socialización de sus proyectos de ley. Y eso está muy bien, porque permite opinar, hacer observaciones y críticas que ayudan a la construcción de un documento más apegado a la realidad del sector que legisla. Los temas hoy tratados han recibido muchos comentarios, positivos y negativos, la mayoría de ellas bien intencionadas. Soy un convencido que la sociedad ecuatoriana ha evolucionado positivamente en estos últimos 7 años, pero es una evolución gradual, donde nos falta tanto, pero tanto por hacer. Por ello, opino que el pago de las utilidades en acciones resultaría un salto demasiado grande para ser aplicado con justicia y equidad por todos los empresarios. Lo óptimo sería que el trabajador siga participando en las utilidades en efectivo y tenga la facultad de decidir, luego de haber recibido su dinero, si compra o no acciones de la empresa para la que trabaja, sin estar proclives a un manejo artificioso del empleador. De igual manera, la eliminación del trámite del desahucio, más que eliminar, se requiere revolucionar el trabajo de ciertos servidores públicos del Ministerio de Relaciones Laborales para que se empoderen del servicio al que están obligados
volviéndose eficientes y eficaces. Toda propuesta que se identifique con los principios e instituciones integradas a la Constitución actual es necesaria. Les comparto una frase de un autor anónimo: la recompensa del trabajo bien hecho es la oportunidad de hacer más trabajos bien hechos. Los espero el próximo día domingo. Las juezas y jueces constitucionales del Ecuador tienen la competencia de efectuar la interpretación de la Constitución. Conozca cuáles han sido los hechos más importantes de la gestión de la Corte Constitucional durante esta semana. Y recuerde que el poder constitucional es el poder de la gente. Durante 30 años, Rosa Jalama junto a sus hijos soñaron con ser los dueños del lugar en donde viven. Como ellos, 723 familias de la cooperativa Julio Zavala, ubicada al norte de Quito, lucharon en los tribunales de justicia ecuatorianos para lograr la legalización de sus tierras. Las puertas de las instituciones públicas se cerraron y el 24 de marzo del 2004, el entonces Tribunal Constitucional emitió la resolución 012-2003 AA, mediante la cual se imposibilitaba que estas familias puedan legalizar e inscribir las escrituras de sus propiedades y lotes de terreno ante el registro de la propiedad. La vida de estos ecuatorianos se convirtió en un verdadero calvario. El municipio les multaba con frecuencia, ya que los propios ciudadanos realizaban las acometidas de los servicios básicos. No existía realmente casas, en todo tuvimos que luchar, botar troncos y así luchábamos hasta que nos entreguen los lotes. A la final luchando nos entregaron ya los lotes y de ahí luego para realmente ver cómo sacarnos préstamos para poder hacer la chocita que ahora tenemos. Luego de un largo proceso de mediación con los otros involucrados en el caso, los moradores de la cooperativa acudieron a la Corte Constitucional del Ecuador para que se analice la revisión y archivo del fallo del ex Tribunal Constitucional. Luego de un profundo análisis en derecho, el 16 de abril del 2014, el Pleno de la Corte Constitucional del Ecuador dejó sin efecto el oficio número 400 TC-SG del 22 de abril del 2004, que impedía futuras inscripciones en el registro de la propiedad. Gracias ahora los señores socios de la cooperativa están disfrutando, ya con sus escrituras son dueños y señores. Es lo único que les hace dueños y señores de sus casas. Entonces ahora ya están levantando los patrimonios familiares. Realmente la cooperativa ahora ya está con otra cara. Los señores socios están contentos, a pesar que algunas personas sí les ha cogido de nuevo, porque imagínense, 30 años y sin escrituras. Gracias al doctor Pazmiño, Patricio Pazmiño, y a los señores que votaron todos los vocales a nuestro favor de la cooperativa Julio Zavala. Las 3.615 personas que viven en la zona celebraron la decisión de la Corte Constitucional del Ecuador. La esperanza de una vida digna se convirtió en realidad para estas familias ecuatorianas. Les agradezco a la Corte Constitucional, tanto que nos luchado, son 30 años de lucha. Margot Sierra Navarrete, junto a su familia, recibe las escrituras que dan fe que es la dueña de su propiedad. Como ella, el 98% de las familias tienen ya sus escrituras y tramitan la inscripción de los documentos en el registro de la propiedad. Las primeras 300 escrituras están ya por ser inscritas. Agradeciéndoles a la Corte Constitucional por ese apoyo de 30 años, en verdad lo que dicen los compañeros de lucha aquí en este barrio. Pero ahora estamos muy felices, contentos porque estamos teniendo nuestras escrituras. ¿No es cierto, compañeros socios? Somos 723 socios que hemos estado en la lucha. Con esta resolución de la Corte Constitucional del Ecuador, Rosa, Marcia, Elsie, Carlos, Pedro y miles de personas más saben que el poder constitucional es el poder de la gente. Sin duda alguna, la Corte Constitucional devolvió sus derechos a los moradores de la cooperativa Julio Zavala.
723 familias hoy son dueñas de sus propiedades, hombres, mujeres y niños ecuatorianos. Luego de 30 años de sufrimiento y desesperanza, vuelven a tener confianza en la justicia. Esta es la información de la semana. No se olvide de escucharnos de martes a viernes de 19 a 20 horas en Radio Rumbera 99.7 FM y en Ecuador Inmediato de martes a viernes de 9 a 10 horas. Rocafuerte Seguros, su seguridad es nuestro éxito. Hyundai Total, tu auto bien, siempre. Banco del Pacífico, un banco para todos. Es bueno comer atún. Mejor cuando es real. Seguro Sucre, la certeza de un futuro tranquilo. Desconéctate para conectarte. Un aporte al buen vivir. UES.